Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Continuando con el desarrollo del curso, tenemos aquí un nuevo tema, que son derivadas implícitas. Las derivadas implícitas no es algo diferente a lo que hemos estado viendo, ¿sí? Seguimos trabajando con derivadas, solo que aquí se agrega una cosita más. Cuando hablamos de derivadas implícitas, estoy hablando de derivar y respecto de x, ¿sí? Es una de las notaciones que puede tener mi derivada, o que ya sabemos que lo puedo representar como y'. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia acá de lo que hemos visto? Todos los ejercicios que hemos visto hasta ahora, estamos derivando siempre mi función respecto de x, ¿sí? Pero la diferencia es de que mi función ha sido y igual a algo. Es decir, que la y está completamente despejada. Al tener la y completamente despejada, puedo decir de que mi función está de forma explícita. Cuando, vuelvo y repito, cuando yo, por ejemplo, tengo que y es igual a 3x al cuadrado más 2x más 1. Al tenerlo de esta forma, yo estoy diciendo de que mi función está de forma explícita. Pero al tenerlo de esta manera, ¿sí? Acá pues va a ser un poco complicado despejar y de esta ecuación, ¿sí? Y cuando a mí me dan, en lugar de tener una función ya despejada y me dan una ecuación de esta forma, yo voy a decir de que esta ecuación o función va a estar de forma implícita, ¿sí? Porque no está despejada la y, ¿sí? Entonces, regularmente cuando me piden calcular una derivada implícita, pues me van a dar una ecuación de la forma que tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia o el extra que les estaba diciendo que vamos a tener cuando hablamos de derivadas implícitas? Como les vuelvo a repetir, todos los ejercicios que hemos hecho han sido siempre derivando solamente la variable x. Pero si por ejemplo me dan mi expresión de esta manera, pues aquí voy a tener y. ¿Y cuál es el tratamiento que yo le voy a dar a y? Pues a x la voy a derivar normal. Aquí son válidos todos los teoremas que hemos visto. Y a la y también le voy a dar un tratamiento especial. La puedo derivar o darle el mismo tratamiento que las x. Los teoremas siguen siendo válidos siempre para x como para y. Pero como voy a estar derivando y respecto de x cada vez que yo derive y, le voy a agregar o en automático o a multiplicar en automático y', ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá tengo y al cubo. Si me piden derivar y al cubo, si yo estoy diciendo de que le voy a dar el mismo tratamiento que a la x, la derivada de esto es 3y cuadrado, ¿sí? Pero como estoy derivando y respecto de x, aquí le voy a multiplicar siempre y', ¿sí? Esa es la diferencia que hay cuando estamos hablando o trabajando de derivadas implícitas, ¿sí? Cada vez que yo derive y, le voy a multiplicar y'. Esa es la pequeña diferencia que hay con todo este tipo de ejercicios. Entonces, veamos este primer ejercicio. X al cubo más y al cubo igual a 6xy. Vuelvo y repito, aquí son válidos todos los teoremas que ya vimos. Al derivar cada una de estas expresiones, la derivada de x al cubo se vuelve 3x al cuadrado más la derivada de y al cubo. Estoy derivando y, pero le voy a dar el mismo tratamiento que si fuera x, es decir, la derivada de y al cubo es 3y cuadrado, pero como estoy derivando y, en automático le voy a multiplicar y', ¿sí? Del lado derecho de la igualdad tengo la expresión 6xy. Esto es un producto, ¿sí? Tengo que aplicar el teorema del producto. ¿Cuál es el teorema del producto? Pues el teorema del producto, recordando, si tengo una multiplicación, la derivada va a ser la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Aplicando ese teorema acá,
voy a tener que la derivada de 6x por y más la derivada de y por 6x. ¿Sí? Ok. Trato de resolver las derivadas pendientes. Esto se queda exactamente igual. La derivada de 6x es 6 multiplicada por y más la derivada de y, que sería 1, pero como estoy derivando y, en automático le agrego y', y esto está multiplicando a 6x. Acá pues ya derivadas pendientes no hay, y siempre cuando yo esté calculando una derivada implícita, pues lo que yo tengo que hacer es tratar de despejar y'. En este caso entonces lo que yo debo de hacer acá es colocar de un solo lado de la igualdad a y'. En este caso voy a dejar esto del lado izquierdo y todo este término de acá lo voy a pasar, si está sumando aquí va a pasar a restar, menos y' por 6x. Esto va a ser igual a 6y. Y este término 3x al cuadrado está sumando de este lado, va a pasar al otro lado a restar. Como les decía anteriormente, debo de tratar de despejar y'. Acá puedo sacar factor común y'. Y el factor común acá va a ser 3y cuadrado menos 6x. Esto va a ser igual a 6y menos 3x al cuadrado. Despejo de acá y'. El despejar y' de acá me queda que 6y menos 3x al cuadrado, y todo este término que está multiplicando a y' va a pasar a dividir del otro lado de la igualdad. ¿Sí? Y aquí pues ya está despejada y'. Acá todavía puedo simplificar, puedo sacar factor común 3 tanto en el numerador como en el denominador. El factor común 3 de 6y va a ser igual a 2y menos x al cuadrado dividido. Aquí también va a ser factor común 3. Esto va a ser factor común de y cuadrado menos 2x. ¿Sí? Y puedo simplificar o eliminar los 3 del numerador y del denominador. Por lo tanto, y' va a ser igual a 2y menos x al cuadrado dividido y cuadrado menos 2x. Y esta entonces debería de ser la respuesta a esa primera derivada implícita. ¿Sí? Ok. Bueno, un ejemplo bastante sencillo. Vamos a ir complicando los ejercicios. Veamos un ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2 voy a tener la siguiente expresión: 3y cuadrado más 2y menos 3x cuadrado, y esto va a ser igual a 2x más 1. Ok, otra vez vean ahí la ecuación y me piden encontrar la primera derivada, en este caso implícita. ¿Sí? Entonces ya dijimos, cada vez que yo derive y, le voy a multiplicar y'. En este caso la derivada de 3y cuadrado va a ser igual, el 2 va a bajar a multiplicar, esto se vuelve 6y, pero como estoy derivando y, le voy a multiplicar en automático y' más la derivada de 2y, que debería de ser 2, pero como estoy derivando y, en automático también le multiplico y', menos la derivada de 3x al cuadrado, que sería 6x, y esto va a ser igual a la derivada de 2x, que sería 2, y la derivada de un número es 0, ya que la derivada de una constante es 0. El 0 ya no lo incluyo. Me queda esta expresión. Voy a dejar todos los términos que contengan a y' de un solo lado de la igualdad. Entonces esto me va a quedar como, esa expresión va a estar igualada a 2, y este menos 6x va a pasar al otro lado a sumar. Voy a tratar de despejar de acá y'. Voy a sacar factor común y'. Este es factor común de 6y
más 2. Esto es igual a 2 más 6x. Esto que está multiplicando acá va a pasar a dividir del otro lado de la igualdad, por lo tanto y' va a ser igual a 2 más 6x dividido 6y más 2. Esto puedo también simplificarlo un poco, sacando factor común 2 de ambos términos, tanto el numerador como el denominador. Al sacar factor común 2, esto me va a quedar 1 más 3x dividido, saco factor común 2, esto también va a ser factor común de 3y más 1. Puedo simplificar el 2 del numerador con el 2 del denominador, es decir que y' entonces va a ser igual a 1 más 3x dividido 3y más 1. Y esta entonces debería de ser la primera derivada implícita de ese ejercicio, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues son los mismos teoremas que ya hemos venido trabajando, y la única diferencia es que cada vez que yo derive y, pues le voy a multiplicar en automático y', ¿sí? Vamos a complicar un poco más estos ejercicios. Voy a borrar por acá. Y veamos entonces el ejercicio número 3. Este ejercicio número 3 ya está un poco más complejo y va a ser igual a la raíz cuadrada de x dividido y. Esto va a ser igual a, va a estar restando a x dividido la raíz cuadrada de y. Esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Ok. Entonces acá pues me piden encontrar la primera derivada implícita de esta función. Aquí pues, si yo tomo cada uno de los términos y los derivo, pues aquí me van a decir, bueno, aquí puedo aplicar el teorema de la división, aquí también, y sería de ir simplificando términos, y es totalmente válido. Podría reescribir esto y subir la y que está dividiendo, y subir esta raíz de y también al numerador. Sería totalmente válido. Pero vamos a tratar de simplificar un poco esto. Entonces, la forma para mí más sencilla de simplificarlo va a ser lo siguiente. Todo este término que está restando lo voy a pasar al otro lado a sumar. ¿Sí? Me va a quedar la siguiente expresión. De acá, yo voy a trasladar los términos. Este término que está dividiendo de este lado va a pasar a multiplicar, y este que está dividiendo también de este lado va a pasar a multiplicar. Eso me da como resultado la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de y va a ser igual a x por y. Esto, como son dos raíces del mismo índice que se multiplican, puedo incluirlas dentro de la misma raíz, ¿sí? Y me queda esta expresión, ¿sí? Y ahí está simplificado. Y acá voy a derivar ambos lados de la igualdad. Entonces aquí tengo que tener en cuenta un par de cositas, ¿sí? Y de recordarme de dos teoremas que voy a utilizar acá. Pues aquí es la derivada de un producto, y aquí es la derivada de la raíz cuadrada de una función. Entonces, cuando yo tenía la raíz cuadrada de una función, la derivada de esto era igual a la derivada de la función dividido dos veces la raíz cuadrada de la función. Y la derivada de una multiplicación es igual a la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Bueno, apliquemos acá ambos teoremas. Entonces esto va a ser igual a la derivada de la función. En este caso mi función es lo que está dentro de la raíz cuadrada, por lo tanto es la derivada de x por y dividido dos veces, siguiendo el teorema, la raíz cuadrada de la función, que es x por y. Y esto va a ser igual a x por y primera derivada, ¿sí? Entonces acá lo que yo voy a hacer para ir simplificando mi ejercicio es que este término que está dividiendo acá lo voy a pasar a multiplicar,
y este término que está aquí multiplicando por un 1 lo voy a pasar a dividir. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Este término lo pasé a multiplicar y este término que estaba multiplicando por 1 lo pasé a dividir. ¿Sí? Y me queda esta expresión. Y me doy cuenta que esto, tanto mi numerador como mi denominador de esta fracción son iguales. Estos los puedo simplificar y esto es igual a 1. Es decir que aquí me quedaría 1 igual a 2 veces la raíz cuadrada de x por y. Pero acá, lo que yo estoy tratando de encontrar que es y', pues prácticamente al eliminar estos términos elimina el y'. ¿Sí? ¿Puede pasar? Sí puede pasar. No significa que el ejercicio no tenga solución, sino que hay que seguirlo trabajando. Entonces acá, como no tengo ninguna y' que despejar, pues la voy a generar. ¿Y cómo la voy a generar? Pues voy a volver a derivar. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí, volver a derivar. Voy a derivar ambos lados de la igualdad. Y al volver a derivar, la derivada de 1, que es un número, es 0. Y acá tengo 2 veces la raíz cuadrada de una función. Entonces sabemos que si un número multiplica una función, el número permanece constante. Y solo aplico la derivada a la función. Y la derivada de la raíz cuadrada de una función es la derivada de la función, que sería x por y, dividido 2 veces la raíz cuadrada de la función, que sería x por y. ¿Sí? Entonces acá, pues yo podría de aquí simplificar este 2 con este 2. ¿Sí? Y esta raíz que me había quedado acá en el divisor, pues la puedo pasar aquí a multiplicar. Pero como esto pasa a multiplicar al lado izquierdo, que es igual a 0, 0 por cualquier cosa, pues se va a volver 0. Es decir que acá me va a quedar 0 igual a xy primera derivada. Todavía este término lo tengo que derivar, ¿sí? Y esto entonces ¿a qué va a ser igual? 0 va a ser igual entonces a la derivada de x por y, que es un producto. Aplico la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. La derivada de x es 1, me quedaría 1 por y, que sería y, más aquí la derivada de y también sería 1, pero como estoy derivando y, se va a generar y', entonces me va a quedar y' por x. Y acá lo que tengo que despejar es y'. ¿Sí? Entonces acá, esta y que está sumando de este lado va a pasar a restar. Y ya pues para despejar y', pues tengo que despejarla, que está multiplicando por x. Si está multiplicando de ese lado, va a pasar a dividir al lado contrario. Es decir que menos y dividido x va a ser igual a y'. Eso significa entonces que la primera derivada implícita va a ser igual a menos y dividido x. Y en este caso, esta debería de ser la respuesta a esta derivada implícita. Si a mí acá me dijeran, mire, encuentre la segunda derivada de esta función, si me preguntan, encuentre la segunda derivada, pues yo lo que tendría que hacer es volver a derivar esta primera derivada. ¿Sí? Toda función es derivable n veces, ¿sí? Según el tipo de función que sea. Hay unas funciones que se van simplificando y se puede derivar hasta que mi función se hace 0. Y hay otro tipo de funciones que nunca van a llegar a ser 0 por el tipo de función que son. Vamos a ver un par de ejercicios más adelante. Y cuando mi derivada nunca llega a ser 0, podemos calcular esa derivada por medio de la derivada enésima, que la vamos a ver más adelante. Ok, pero acá me están pidiendo la segunda derivada de esta expresión. Es decir, si aquí tengo la primera, si la vuelvo a derivar voy a encontrar la segunda derivada. Entonces, a partir de acá, de esa expresión, voy a volver a derivar acá.
Al derivar de ambos lados de la igualdad, derivada de y' se vuelve y bi', ¿sí? Y de este lado pues tengo una división. ¿Cuál es el teorema de la división? El teorema de la división, si yo tengo una división, la derivada va a ser igual a la derivada de el numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador dividido el denominador al cuadrado. Es decir que esto va a ser igual entonces a la derivada de el numerador, que es menos y, por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, y todo esto dividido el denominador al cuadrado, ¿sí? Simplificando esto entonces me queda lo siguiente, que y' va a ser igual a la derivada de menos y, sería menos 1, pero como estoy derivando y, en automático se genera y'. Entonces me queda menos y'. Esto por x menos la derivada de x, que es 1, y 1 y menos 1 por el signo que le antecede por menos y, menos por menos es más, entonces me va a quedar más y. Todo esto dividido x al cuadrado, ¿sí? Y aquí pues se podría decir que yo ya tengo la segunda derivada. El problema es que cada vez que generamos la derivada debería de quedar solo en términos de x y y. Y aquí, pues como se puede ver, pues tengo y'. Pero tengo la ventaja de que y' ya la conozco, entonces lo que voy a hacer es que voy a sustituir el valor de y' acá en mi resultado. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Tengo menos y', y y' va a ser igual a menos y partido x. Esto multiplica x más y todo esto está dividido x al cuadrado. Aquí tengo una x que multiplica y una x que divide, las puedo eliminar. Menos por menos es más, entonces me va a quedar más y. Esto más y dividido x al cuadrado, ¿sí? Es decir que mi segunda derivada en este caso, y más y, es igual a 2y dividido x al cuadrado. Y esta entonces debería de ser la respuesta a la segunda derivada de esta función, ¿sí? Entonces, la idea es siempre encontrar la y', ¿sí? Y en este caso, pues me pedían encontrar la segunda derivada, ¿sí? Aquí volví a derivar el resultado que había obtenido y encontré la segunda derivada implícita, en este caso, de esta función, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado un poco más clara esta parte de derivación implícita, y pues, si no, pues ya saben los medios por los que me pueden consultar para cualquier tipo de duda. Saludos jóvenes, que estén bien.